Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como vicepresidente del Consejo en la parte de Estatuto de Propiedad Horizontal, le damos la bienvenida. Agradecería si son tan amables de poner el celular en modo silencio. La mecánica de esta charla ciclo va a ser directamente escuchar a los expositores y luego vamos a dar un breve lapso para que formulen las preguntas por escrito. Desde mi lugar tengo el honor de presentar acá a la contadora Tamara Zucken y a la abogada Mónica, así que de mi lugar ya acá termino con la breve charla y directamente le doy paso a los profesionales que van a hablar y espero que les sea útil a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tamara Zucken. También de mi parte le doy las gracias por venir. Me gustaría saber, dentro de las personas que están presentes, ¿quiénes son administradores? La mayoría. En el fondo también levantan la mano. Está muy bien, está muy bien. Todos administradores y poquitos propietarios, más allá de que también el administrador puede ser propietario. Bueno, la primera filmina que ustedes vieron estaba relacionada con la problemática que tenemos todos en la comunicación. La comunicación para los administradores de consorcios es todos los meses a través de una liquidación de expensas. Si el trabajo del administrador de manera mensual es correcta y aclara todo lo que tiene que aclarar, se supone que el caudal de llamadas telefónicas y reclamos y el no entiendo qué es lo que yo quise poner disminuye o hasta a veces, ojalá, también puede desaparecer. ¿Por qué no? Tal vez es una utopía, pero bueno, sí, me dicen que sí. Bueno, vamos a tratar de que eso suceda. Para empezar, tenemos que también situarnos, para quienes no son administradores, que existe en la ciudad de Buenos Aires un único modelo para liquidar las expensas. No hay otro. Si ustedes están recibiendo otro, no va con la normativa de gobierno de la ciudad. La liquidación de expensas se hace bajo la aplicación Mis Expensas, ¿sí? Que obviamente para poder completarlo y que eso se encuentre bien completo, se tiene que regir por la ley 941, que es lo que vamos a ver. Si muchos son administradores, espero que todos conozcan de la ley 941, y para quienes no la conocen es de donde pueden saber si es correcta o no la liquidación que hace el administrador. Nosotros no vamos a poder ver, obviamente, a través de un papel si concuerda con un comprobante respaldatorio. Solamente vamos a ver que la información que tiene que estar incluida en esa liquidación se asemeje a lo que me indica a mí la ley 941. ¿Se escucha bien? Porque yo estoy como cada vez más... Me voy a correr el micrófono. Ahí está. Si no, cada vez me voy a ir para el otro lado. En una primera medida tenemos el llamado membrete, ¿no? Que eso nosotros lo podemos ver, donde tenemos que completar todos los datos que son del administrador, el nombre, el domicilio, el teléfono, el quit del administrador y, obviamente, el número de inscripción en el registro público de administradores. El domicilio, que tiene que estar constituido en esa liquidación de expensas, es el mismo que figura en el RPA, en el Registro Público de Administradores. Y luego, obviamente, tienen que estar los datos del consorcio, el quit, el domicilio, si el consorcio tiene personal a cargo, tiene que estar el número del SUTER, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen en la primera partecita que nosotros llamamos membrete. Luego nos vamos a encontrar con el primer desarrollo del punto, que tiene que ver con sueldos. Para los que nunca tuvieron el placer de ver una liquidación de expensas vacía, pueden ver que antes de comenzar cada rubro, la normativa está y hace referencia, por ejemplo, en este caso lo pueden ver, dice, conforme artículo 10, inciso D de la ley 941. Ahí les va a decir a ustedes qué es lo que tienen que poner como administradores, y el propietario, a través de esa normativa, puede ver si el administrador está poniendo lo que tiene que poner.
¿sí? De eso se trata un poco, donde el administrador sepa qué tiene que escribir y el propietario pueda verificar que esté cumpliendo con esta normativa. Y aquí, en donde nos tenemos que parar, que es en el rubro de sueldos y aportes, tenemos que detallar de manera amplia todos los datos del encargado, nombre, apellido, el número de CUIL, cuál es el sueldo básico, si recibe horas extras, tenemos que detallarlas. Es lo que a veces uno habla de decir que el sueldo tiene que estar abierto, no tiene que estar todo en un solo renglón, que a veces vemos que dice ENC, PERM, CON, VIV, ¿no? Y uno dice, ¿quién es? Bueno, es el encargado permanente con vivienda y de la categoría primera, segunda, tercera o cuarta. Entonces, lo que nos dice la normativa es, abrámoslo y de esa manera, que nosotros sabemos que los sueldos y las cargas sociales es casi el 80% de un gasto, de una liquidación, también el propietario puede entender por qué paga lo que paga a despensas, ¿no? Si uno sabe que el 80% se lo lleva el rubro sueldos y cargas sociales, si solamente le mostramos un solo renglón, el propietario no sabe si le estamos pagando horas extras o no. Después charlamos, si quieren, el tema de que si las trabaja o no las trabaja. Ese ya es un capítulo aparte y podemos dejarlo para un viernes 11 de la noche. Pero, pero es otro tema, ¿sí? Ahí tiene que estar lo mismo que figura en el recibo de sueldos. Exactamente igual. Tiene que ser una copia fiel del recibo de sueldo. Una copia fiel que va a también continuar con el libro ley, ¿sí? Todo tiene que estar de la misma manera, no puede estar en un solo renglón. La reglamentación de la ley 941 dice que en caso de que el administrador quiera presentar el recibo de sueldo, también es una manera de cumplimentar este punto. La verdad es que generaría hasta un mayor costo si es que tienen que sacar fotocopia, lo cual amplíen el recibo y pongan todo en el rubro sueldos, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos aportes a la seguridad social, contribuciones a la seguridad social, el llamado formulario 931, SUTER, FATERI y SERACAR. En este caso tenemos que detallar, obviamente, qué monto estamos pagando, en concepto de qué estamos pagando, y en los casos en que tengamos un plan de facilidades de pago, que ahora es como un auge y está en vigencia. Aprovecho para decirles que el 30 de noviembre, por ahora, se termina este plan. Así que aquellos consorcios que estén con deuda aprovechen para incorporar. Y en el caso de que tengamos un plan de facilidades de pago, ya sea con AFIP o con SUTER, FATERI o SERACAR, tenemos que detallar qué plan es, qué cantidad de cuotas y qué cuota es la que estamos liquidando, ¿sí? El consorcista tiene que saber que le quedan 90 cuotas para pagar, 50 cuotas para pagar o lo que fuese, ¿sí? De esta manera no está la llamada y la consulta. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Luego tenemos, obviamente, todo el desglose de lo que tenga que ver con abonos, servicios y seguros. ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿qué nos dice esa partecita de la liquidación? Que veamos el inciso E y F de la 941. ¿Y qué tenemos que ver? El E. Bueno, si estoy liquidando un suministro o un servicio o un abono, no importa de qué, yo tengo que detallar, obviamente, en todos los casos, el quit del proveedor, el domicilio, el número de factura, el importe que se está pagando, qué elementos me están entregando con esa factura o con ese servicio prestado, y en caso de que existan cuotas, porque tuvimos la posibilidad de pedirle al contratista que nos divida la factura, tenemos que detallar cuál es el monto total de esa factura, en cuántas cuotas lo vamos a pagar y qué cuota es la que se está liquidando en este momento. De esa manera, pensemos lo siguiente. Una, tenemos a los propietarios que pueden continuar con un seguimiento de por qué vuelve otra vez el mismo número de factura a liquidarse de una liquidación a la otra. Entonces, al estar poniendo que es la cuota 2 de 2,
cae, que es una continuación de la misma factura que el proveedor nos dio la posibilidad de pagarlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los seguros? Los seguros nos dice que tenemos que indicar en la liquidación de expensas todos los datos del seguro. No es que tenemos que agarrar todas las hojitas del seguro y volcarlas en la liquidación. Pero sí nos dice que expliquemos si es un seguro integral, si es un seguro personal, qué tipo de cantidad de cuotas, otra vez tenemos que informar qué cantidad de cuotas nos dieron. ¿Qué estamos asegurando? Generalmente en el seguro integral de consorcio tenemos cristales, responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos lugares donde nos piden o exigen que detallemos lo que tenemos asegurado con montos. Hay otros que no detallan monto, pero sí detallan que tiene el seguro de cristales. Por ejemplo, voy a dar el caso. Si yo todos los meses estoy detallando que tengo el seguro de cristal por X monto, hoy en una Argentina inflacionaria viene bien tenerlo visual, porque un seguro de hace un año atrás con un cristal de 12.000 no me alcanza para comprar el blindex de la puerta de entrada. Entonces, primero colabora el propietario para saber qué tengo asegurado. Colabora con el administrador para que le haga de ayuda a memoria. Al ver su liquidación puede ver los montos por los cuales tiene asegurado. Y a su vez, el día de mañana puede copiar, pegar, en el caso de que algún escribano le pida un informe de qué tiene asegurado el consorcio. O sea, podemos de alguna manera aprovechar el dato y pasarlo a 3, ¿no? Hacemos un 3 por 1. Uh-huh. Es tedioso, pero bueno, tenemos que de alguna manera lograrlo y hacerlo. Y acá viene el famoso estado financiero que trae muchas dificultades, tanto al administrador, que si no es ducho con los números se pega un lindo mareo, al propietario, que no sabe dónde está parado ni qué cantidad de dinero tiene el consorcio. Y acá voy a hacer un paréntesis. Primero vamos a explicar que todos los consorcios se tienen que manejar a través de cuenta bancaria, ¿sí? Yo entiendo que hay consorcios que tienen caja chica y etcétera, etcétera. La realidad es que la normativa habla de que todos los consorcios tienen que tener cuenta bancaria. Por lo tanto, el ítem disponibilidades, que lo llama así la liquidación de expensas, no es más que la cuenta bancaria y obviamente se tiene un plazo fijo y demás, pero no debería en principio ser efectivo, ¿sí? Solamente el banco. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Punto número 1, entender la normativa de la ley 941, que si alguno la leyó, trae ciertas preguntas. ¿Por qué? Porque primero nos dice que detalle de ingresos y egresos del mes anterior. O sea, yo estoy liquidando noviembre y a la gente le tengo que mostrar octubre. Es un poco extraño. Todos los que son administradores, si están liquidando noviembre, están mostrando los ingresos y los egresos de noviembre, ¿sí? Esto es algo que hasta tanto no se expidan de alguna manera, no estamos medio en la nebulosa, pero todos los que están presentando de esa manera no hubo objeción, ¿sí? No pasó nada al respecto, nadie levantó la mano y dijo que está mal. Pero si nos vamos a lo taxativo y tenemos ahí un temita. Otro del tema que tenemos, que justamente recién hablábamos, era activo o pasivo total. Entonces, antes un colega decía, bueno, los meses pares presenten el activo y los meses impares presenten el pasivo, ¿no? Como esta cosa de o es O o es un I. Y está mal redactado. Entiendo que es un I. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el que es el consorcista tiene que saber cuánto tengo, qué tengo y qué debo. ¿Estamos hasta acá? Incluir el resumen de movimientos de cuentas bancarias, obviamente, del consorcio, también del mes anterior. Entonces parece que yo estoy haciendo una liquidación de noviembre con todos los datos de octubre. O sea que si el propietario apenas con suerte puede entender la liquidación de expensas, si le tiro todos los datos de otro mes,
no va a entender. La realidad es esa. Todos los administradores están presentando información de mes en curso. Todos los administradores. El resumen de movimientos bancarios es justamente eso, es un resumen. Yo en ese ítem, no sé si lo recuerdan, voy a volver para atrás, es el tercero, que dice el resumen de movimientos bancarios, el segundo recuadro, es exactamente indicar un resumen de lo que yo estoy haciendo cuando estoy cerrando la liquidación de expensas. Si mi liquidación de expensas cierra un día 25, porque así está definido por liquidación, bueno, entonces yo voy a aclarar en notas que la liquidación es hasta el día 25 y que los movimientos entre el 25 y el 31 se mostrarán al mes siguiente. Entonces, lo que yo tengo que entender es que en ese resumen no es una conciliación. Yo estoy mostrando lo que realmente está pasando en ese extracto bancario. Hagan de cuenta que ustedes separaron ese día 25, sacaron una foto al extracto bancario, dicen, este es mi saldo inicial, suman todos los ingresos, suman todos los egresos, tienen que llegar a ese saldo al final, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el primer cuadrito de arriba. ¿Por qué nunca da nada con nada? ¿No? Es la pregunta. Nunca da nada con nada. Yo cargo todo y nunca da nada con nada. Bueno, todos saben que tenemos aquellos movimientos temporales que se llaman para una conciliación, que con el correr del tiempo se van a modificar, ¿sí? Es decir, un cheque pendiente de débito, si yo se lo di al proveedor el día 25 y yo cerré el banco el día 25, no está, lo voy a tener recién el mes que viene. Entonces, ya ahí no me va a dar la primer información del cuadro con la de movimientos bancarios. Voy a tener que hacer una conciliación, no me va a quedar otra, salvo que el administrador liquide únicamente por aquellos gastos, abonos o servicios que ya se encuentren debitados del banco. En el caso de una persona que liquida de esa manera, no va a tener estas diferencias, ¿sí? Porque va a ser todo igual. Lo que está liquidado entró en el banco, lo que ingresé por expensas ingresó en el banco, tiene la suerte de que ningún propietario deposita y no le avisó, ¿no? Está en esa suerte el administrador. Entonces no tiene diferencias. Pero si no, sí tenemos que hacer un ajuste. El tema es entender qué movimientos llevan a ajuste y qué movimientos no van a llevar a ajuste. Por ejemplo, un cheque que esté pendiente de débito, con el correr del tiempo, lo lógico es que ese cheque se debite. Por eso se lo llama que es un ajuste temporal y en realidad no se ajusta, porque justamente es esto, solito con el tiempo se va a ajustar. Ahora, si yo sumé mal los gastos bancarios, el gasto no va a venir a tocarme la puerta y me va a decir, te olvidaste de incluirme en una liquidación de expensas. Lo tengo que hacer yo, tengo que ajustar. Entonces, aquellos gastos que yo tengo que ajustar, los voy a tocar obviamente cuando, antes de cerrar, antes de mandar ustedes los administradores el proceso, ¿no? Antes de que eso pase, ustedes concilian. Hasta acá venimos con el tema de conciliación, ¿sí? Bien. ¿O es un grupo temeroso o entendieron que no pueden hacer preguntas? Están guardando para las preguntas. Ah, ok. Atacarán Genial. después. Genial, me encanta. El tema es entender que el propietario tiene que entender qué es lo que tiene, ¿sí? Si en el primer cuadro aparece la palabra caja, que a veces aparece saldo de caja al cierre, y después le muestro un resumen de movimiento bancario, el propietario lo primero que va a hacer que es decir, yo tengo caja y tengo banco, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué dice en el ítem disponibilidades, que es el patrimonio que tiene el consorcio? Si en disponibilidades solamente me está sumando lo que dice el movimiento bancario, no hay otra cosa. Entonces hay que verificar
qué información le estamos brindando a los propietarios para esto no confundirlos. Si el consorcio maneja una caja chica, que insisto, todo tiene que estar bancarizado, pero por un tema de gestión maneja caja chica, usen las notas para dejarlo asentado ahí y que no exista esta confrontación todos los meses de qué tenemos y qué no tenemos en la cuenta del consorcio. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Obviamente que, perdón, esto ya está acá. Obviamente que más allá de todo lo que tengo o no tengo, que es el activo o pasivo que marca la ley 941, también nos pide que informemos aquellos juicios que tiene a favor o en contra el consorcio. Y esto también está dado por la ley 941, inciso H. Nos pide la carátula, todos los datos del expediente, el estado en el que se encuentra ese expediente. ¿Por qué? Primero, nos va a servir también si tenemos que hacer un informe que nos pide algún escribano. Y segundo, nos pide la ley 941. Y tercero, el propietario no puede estar yendo a los juzgados a verificar en qué está el juicio de la medianera. Para algo está el administrador con su equipo legal que estarán viendo e informando cuál es el estado de ese expediente. Luego, esto es lo que acabo de decir, luego la dejo con Mónica, que vamos a empezar con, perdón, me cruzo, rendición de cuentas. Perfecto. Quería agregar algo respecto al tema de los informes de los juicios. Es muy importante porque muchas veces lo que pasa especialmente con los juicios de expensas, estos edificios que tienen pocas unidades y que tienen por ahí 18 unidades, y hay un propietario que debe hace 2 años y eso le produce un incremento en las expensas de lo que pagan el resto de las unidades. Entonces el resto de los propietarios puede ver, eventualmente hasta puede meterse por el sistema y ver en qué estado está y corroborar que lo que le está informando el administrador es realmente así, y hace un poco también a la transparencia, aparte del cumplimiento de la norma, ¿no? Esto de ser transparente, el juicio está hace 2 años, ¿cómo puede ser? Bueno, mire, entre por el sistema, fíjese, tiene toda la información a su alcance, y de esta manera evitamos esto del continuo llamado, ¿cómo el juicio no sale? ¿Cómo puede ser que se inició hace 1 año y todavía no tenemos la plata? Digo, evitar lo que decía Tamara al principio de tratar de disminuir los llamados, ¿no? Estos llamados que a veces con informar se pueden evitar. Bueno, rendición de cuentas. Esto de rendir cuentas surge de la naturaleza misma del administrador. El nuevo código, ustedes saben que en el 2015 le asignó el carácter al consorcio de persona jurídica privada. ¿Dijo algo nuevo? No. La verdad es que sabíamos que era una persona jurídica con diferencias frente a las otras, pero era una persona jurídica. ¿Y por qué tengo que rendir cuentas? ¿Por qué el administrador tiene la obligación de rendir cuentas? Porque es un mandatario y como mandatario debe rendir cuentas de su gestión. Bien. ¿Por qué debe rendir cuentas? Para conocer los resultados, para controlar las conductas, a ver de cómo actuó el administrador, cómo se movió tanto en la rendición, las presentaciones mensuales, como en la rendición de cuentas final que se hace 1 vez por año. Y básicamente para aquellos propietarios, este grupo de propietarios que eligió al administrador, evalúe si continúa o no el vínculo. ¿Sí? ¿Qué vínculo? Un vínculo de confianza, porque cuando ustedes son elegidos administradores, son elegidos por algo, porque la carpeta de presentación les atrajo a los propietarios y esos propietarios depositaron una confianza en ustedes para administrar el patrimonio. No se olviden que el mandatario lo que hace es administrar un patrimonio ajeno. ¿Patrimonio de quién? De los consorcistas. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer una rendición? El saldo tiene que ser claro, ya sea positivo o negativo, y todas las partidas tienen que estar justificadas. Justificadas me refiero a que debo tener con todos los comprobantes respaldatorios. Pero el plomero no me quiere dar factura, el proveedor me dijo que si no me daba factura me hacía un precio mayor. Mejor no. Todo tiene que estar justificado y documentado. ¿Y por qué? Porque básicamente, si no, el reproche frente a cualquier problema va a caer en ustedes.
En ustedes, ¿por qué? Porque son los administradores, porque son los mandatarios y porque justamente como la esencia misma del carácter de administrador lo dice, están manejando un patrimonio ajeno. Las rendiciones de cuentas mensuales, acompañados con los comprobantes y demás, pueden constituir un elemento probatorio de la rendición que yo debo hacer una vez por año, pero no lo suple. Yo debo hacer, digamos, cuando yo hablo de yo, me pongo, digamos, un poco en la piel de ustedes, es decir, ustedes como administradores deben presentar una rendición de cuentas anual. Y para hacer esta rendición de cuentas, ¿qué tengo que tomar? Antes dijimos que la rendición mensual no suple la anual. Se toma el ejercicio del saldo anterior más los ingresos y menos los egresos y da el saldo final. Ahí está marcado y resaltado que esta consideración se somete a los consorcistas. Y ahora vamos a ver en qué momento se somete y de qué manera se aprueba o no se aprueba. Esta rendición se remite a los consorcistas junto con la convocatoria, haciendo saber que la documentación se encuentra a su disposición. O sea, yo voy a llamar a la Asamblea Anual Ordinaria para aprobar esa rendición y junto con la convocatoria tengo que abrocharle esa rendición anual. ¿Y qué es esto de que se encuentra a disposición para su control? Los comprobantes respaldatorios. Ah, no, pero usted me los tiene que traer a la Asamblea. No, mire, yo la mandé con la anticipación suficiente para que usted venga y controle. Pero ¿cómo no me la trae acá? No, mire, justamente estoy diciendo y poniendo a disposición y con la antelación suficiente. No es que le estoy diciendo el martes, que la Asamblea es el jueves, venga a controlar. A ver, controlar puede controlar cualquiera, no es que solo puede controlar el Consejo. Esto por ahí es importante, porque hay gente que cree que esto de poner a disposición solo pueden ir a controlar los del Consejo. Aparte, puede o no existir consejo. Obvio, puede o no existir consejo, eso lo vamos a estar claro, porque esto también es una de las cosas importantes con la reforma del Código, ¿no? De esto de hablar de persona jurídica privada. ¿Y por qué se habla de persona jurídica privada? Porque tiene distintos órganos. Las asambleas, donde se deliberan y se toman decisiones, el consejo que puede o no haber, pero lo importante es saber, yo no quería hablar mucho del consejo porque siempre genera esto de, el del consejo se cree que es más dueño que yo. Bueno, no es más dueño. El consejo, es inevitable hablar del consejo, esto en todas las charlas. A ver, quiero hacer una aclaración y después, como un paréntesis, y sigo con rendición. El Consejo de Propietarios puede o no existir. La norma es clara. Si existe, no suple de ninguna manera al administrador, salvo determinados supuestos, pero bueno, no voy a desplazarme en esto, por ahí es en algún otro curso, lo hablaremos. El Consejo tiene la función de contralor. Controla. ¿Y por qué controla? Porque hubo una asamblea en la cual se eligieron a 1, 2, 3 propietarios, los que establezca el reglamento, fueron elegidos por sus pares. ¿Para qué fueron elegidos por sus pares? Para controlar al mandatario. Con lo cual, no son más dueños. Al contrario, tienen mucha responsabilidad. Muchísima responsabilidad. ¿Y quién les podría reprochar algo? A ver, vamos a suponer. El Consejo se decidió en una asamblea que el Consejo, junto con el administrador, iban a evaluar 3 presupuestos distintos para cambiar la membrana de la terraza. Iba a ser en forma conjunta, eso se decidió en asamblea. Y después se hace el arreglo y es un desastre la empresa que contrataron, sin garantía y demás. ¿Y quién les va a reprochar a los miembros del Consejo? Sus pares. Aquellas personas que decidieron elegirlos, por algo lo decidieron, que debían controlar, pero no administrar. Esto es, a ver, por más que hubo todo como una locura con el nuevo código, que el Consejo, que si se creían que eran más importantes que antes, no. La función sigue siendo la misma, son contralor. Los que administran son ustedes. Ellos, por supuesto, colaboran, les vuelvo a decir, pueden controlar y demás. Hecho esta aclaración, cuando en el Afilmina en el punto 4 dice que la documentación se encuentra a su disposición para control, pueden ir a controlar los consejeros y también un propietario. ¿Sí? No es excluyente, son cosas distintas. El miembro del consejo controla mensualmente, cada 15 días y demás.
Pero en este caso, cualquier propietario puede ir a controlar esa documentación respaldatoria que forma parte integrante de la rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Así las cuentas están rendidas, entre comillas. ¿Nos peleamos ahora delante de la gente? Saben que los contadores y los abogados coincidimos y muchas veces discrepamos, ¿no? Pero bueno, en líneas generales hemos como acordado qué es esto de rendir, porque la norma habla de rendir. ¿Cuándo rindo yo? ¿Cuándo mando la rendición? En realidad, lo más importante es la etapa de la asamblea, en la cual esas cuentas que yo mandé junto con la convocatoria, ¿me las van a aprobar o no? Eso es lo más importante. En realidad hay algunos autores que entienden que la presentación formal de la rendición es en la asamblea ordinaria. Y ahí se va a decidir si me la aprueban o no. ¿Sí? Y esto es algo antojadizo que uno dice, no, esto tiene su fundamento en el 2067 del nuevo Código Civil. ¿Qué dice? Voy a tratar de ir parándome a medida que lo voy leyendo. Rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Cuándo me cierra el ejercicio financiero? ¿A dónde me tengo que fijar? En el reglamento. Una de las cosas que nosotros siempre decimos en los cursos, que es cuando ustedes toman un consorcio nuevo, lo primero que tienen que hacer es agarrar el reglamento. Y yo siempre digo, hacerse como la hoja ruta, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco desde lo legal. En los expedientes, en tribunales, hay como una hoja de ruta, donde se ponen audiencias testimoniales tal día, el letrado de la parte actora, el letrado de la parte demandada. Bueno, acá ustedes, digamos, sería conveniente y los va a ayudar a su gestión hacer una hoja de ruta. Decir, bueno, el reglamento, cierre del ejercicio tal fecha, cantidad máxima de poderes tanto, mayorías tanto, asamblea ordinaria con tanta anticipación, extraordinaria con tanto. Los va a ayudar a su gestión, a evitar esa persona que tienen, que sí lee el reglamento, esa doña Rosa del quinto B, que se lo sabe de atrás para adelante, adelante para atrás, y está numerada la hoja, y la llama y le dice, porque en el artículo 25 punto C dice que usted tiene que hacer tal cosa. Bueno, entonces ustedes van a tener esa hoja de ruta con los puntos importantes y que van a poder refutar y van a poder posicionarse de una manera más segura frente a aquel copropietario que a veces con y a veces sin razón llama todo el tiempo. ¿Sí? Es verdad, dicen. ¿Es verdad? Así dicen, es verdad, por lo bajo. Por lo bajo dicen, ¿no? Que estamos con esa doña Rosa que nos llama constantemente y yo me pongo la piel del administrador. Soy abogada, no administradora, pero me pongo en el lugar. ¿Eh? Claro, obvio. Por supuesto. Bueno, entonces, vamos al reglamento y nos fijamos. ¿Qué pasa si no dicen el reglamento? Entonces me voy a fijar en el libro de actas si en alguna asamblea no se fijó una fecha. Y si no lo encuentro en el libro de actas, por año calendario. Y si no, tiene que coincidir con un año de la asunción del administrador. Entonces, reglamento, y si el reglamento no lo dice, tengo todas esas opciones. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué es una rendición? Esto surge de los usos y costumbres, pero, a ver, tengo la normativa legal que expresamente me dice qué es una rendición. Es una descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aun aunque consista en un acto singular. ¿Y qué es lo importante? Cuando se la pone en conocimiento de la persona interesada, conforme lo dispuesto en los artículos que sigue. O sea, lo importante es cuando yo le mando a aquel propietario esa rendición, que es un reflejo en realidad de todo lo que pasó durante el año, ¿no? Esto de las rendiciones, de las liquidaciones mensuales, no las suplen, pero me ayudan un montón. Si yo fui consistente, prolijo y fui documentando y explicando, no debería traer mayores, no sé usted contadora que piensa. No, para nada, mayores justamente. Complicaciones o sea, al final. Es más fácil entenderlo como saldo inicial, más ingresos, menos egresos, igual a saldo final. Parece sencillo, ¿no? Pero después cuesta un poco. Pero es eso, es explicar por qué tengo ese saldo inicial, que serían los hechos que me pasaron anteriores. Claro. Explicar por qué tengo esos ingresos. Algunos administradores hacen
cuadros y abren todos los ingresos y lo ponen en tablas cruzadas, ¿no? Hacen tablas cruzadas de en enero tanto, en febrero tanto, si sumo enero, febrero me da el acumulado y el acumulado si se lo sumo a marzo me sigue dando el acumulado y llego a diciembre con, o casualidad, lo mismo que dije en un solo ítem. Pero no importa, el tema es que cualquier persona pueda entenderlo, ¿sí? Lo mismo con los egresos. Egresos es la sumatoria de todos los egresos. Pero puedo decirle a la gente, mira, en remuneraciones al personal, en total en el año fue esto. De aporte fue esto. De abonos, esto. De honorarios no los pongan, igual no llega a veces ni al 1%, pero honorarios tanto. Van detallando, entonces de esa manera pueden hasta darles un qué porcentaje del total del gasto tuvo, sueldos, cargas sociales, seguros, reparaciones en unidades, mantenimiento del consorcio. Esto hace también a la gestión del administrador, no solamente la parte numérica, sino la gestión. Y también detallan aquello que no pudieron hacer. No todo lo que hicieron, sino aquello que tampoco pudieron hacer por un tema de falta de dinero. También lo pueden poner. Que entienden que aún falta hacer el trabajo tal, tal y tal, en las unidades tal, tal y tal. Traten de detallarlo, no pasa nada, no es que van a ser mejores o peores administradores, porque cada uno hace en función a lo que tiene. Yo creo que mejor, ¿no? Digo, por ahí que me parece que es un índice de transparencia, digamos, de decir, bueno, esto, si bien me comprometí a hacerlo, no pude por X motivo. Esto que decías vos, el tema de los seguros, ¿no? De los cristales, lo hablábamos con Tamara antes de entrar, le digo, qué importante esto de poner el monto asegurado. Y esta hace la gestión, ¿no? Porque ustedes contrataron un seguro hace un año y pico y la verdad que no es el mismo valor. Y bueno, y si alguien viene y se queja, que dice, bueno, ¿cómo ahora pagamos más de seguro? Mire, señor propietario, si nosotros manteníamos el seguro de antes, pasa algo y usted me va a decir por qué no lo hicieron. A ver, no van a llamar a una asamblea para decidir aumentar el tema de la cobertura del seguro, porque hace su gestión. Ustedes no pueden llamar a asamblea por todo. A ver, sí, por supuesto, hay determinadas cuestiones en las que deben hacerlo y demás, pero otro es a la gestión, a la cotidianidad misma de su obrar como administrador. Entonces hay cuestiones que sí y otras que, insisto, gestión que no es un tema menor. Bien, entonces, insisto, todo esto surge de la normativa. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hace a digamos, propiedad horizontal, si alguno en sus ratos de ocio tiene ganas de ver el Código Civil, sábado a la noche, que no se pueden dormir, un viernes, todo es a partir del 2037. Pero acá aparece el 859 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el 859 no está dentro de propiedad horizontal, está en lo que hace a mandatario, y esto refuerza la idea del carácter que tiene el administrador. Entonces se refiere al 859, que está mucho antes de lo que hace propiedad horizontal. Y expresamente dice cómo tiene que estar hecha la rendición de cuentas. Descriptivo y documentado. Esto lo decía Tamara antes y lo estuvimos hablando también. Incluir referencias y explicaciones. Para que sea, esto habla de razonable comprensión, para que sea de fácil entender. Para que doña Rosa lo entienda. Yo sé que no lo va a entender y va a llamar igual. Pero bueno, tratar de explicar aquello que por ahí a ustedes les parece muy fácil de entender, que por ahí algún renglón más, alguna explicación, a que el propietario lo va a ayudar a tratar de descifrar esos números que a veces son tan engorrosos para algunos. Acompañar los comprobantes de ingresos y egresos, excepto que sea de uso, no extenderlos. Ustedes no van a acompañar todos los comprobantes, pero les voy a contar un caso de un consorcio que manejamos en forma conjunta con Tamara. Había una señora, una señora y un par más, que estaban muy enojadas con la factura de gas. Muy enojados, porque la expensa se había incrementado bastante y desconfiaban del administrador. ¿Cómo puede ser que antes pagamos 10 y ahora pagamos 15? Entonces el administrador amablemente les explicaba que todo esto se debía al incremento del gas. Se resolvió en una asamblea que junto con las liquidaciones mensuales se iba a acompañar la factura de gas. Por supuesto que no va a acompañar todos los comprobantes de pago de servicio, porque si no es así y se termina siendo más costoso la impresión y demás. Pero eso se resolvió en una asamblea, con lo cual se declaró válido y demás,
Y en ese consorcio, en las liquidaciones se acompañaba esa factura. Y la gente se quedó tranquila, entre comillas, porque se dio cuenta que lo que el administrador le decía era verdad. Que el gran incremento se produjo por el aumento desmedido, llamémosle, o inesperado de las facturas de gas. Bueno, concordar con los libros que lleve quien las rinda. Esto, bueno, volvemos sobre lo mismo, que tiene que estar todo documentado, tanto respaldatoriamente con los determinados comprobantes como con los libros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley 941, que hablamos de la parte de sueldos, que tiene que estar detallado? Y yo les dije, bueno, tratemos de que también coincida con el libro sueldos, porque después viene esta partecita que es la de rendición de cuentas. Entonces yo no puedo tener en una liquidación de expensas algo, en un recibo emitido otra cosa y en un libro sueldos otra cosa. Todo tiene que ir con un correlato, ¿sí? Para un futuro juicio, por ejemplo, importante. Esperemos que no. No, esperemos que no. Que no nos den trabajo los abogados. Basta. Bien. A ver. Volvemos, nos remiten al 860 y dice que los alcanza 3 supuestos al administrador. Esta obligación de rendir cuentas. ¿Por qué? Volvemos a repetir lo mismo. Porque actúa en interés del consorcio, porque es un mandatario. Es lo que yo siempre digo, defiendan los intereses de los otros, pero no los sufran, ¿no? De esto digo, existe la responsabilidad, porque muchos administradores dicen, no duermo pensando en que les tengo que decir que aumenta la expensa. Bueno, a ver, ustedes administran esto de que todo aumente y que la expensa aumente y demás, no es una culpa a ustedes administran, tratan de ser cautelosos, tener todos los comprobantes y demás, pero insisto, son mandatarios y hay cosas que no tienen la culpa de que sean así. Las gestiones de carácter permanente y de naturaleza continuada, ¿no? Es en forma permanente y continuada. Todo esto son justificativos de por qué ustedes deben rendir cuentas. Y aparte, porque el artículo 2067 del Código Civil se los impone como obligación. Bien, continúo. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, dudas no, las preguntas bien después. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Sí? Aprobación tácita. La aprobación expresa, a ver, se hace en asamblea, no hay ninguna duda, entiendo al respecto. ¿Qué pasa cuando la aprobación es tácita? Si no es observada en el plazo convenido o dispuesto de la ley, o en su defecto a los 30 días de presentados en debida forma. ¿Qué quiere decir esto? Se celebra la asamblea ordinaria el 30 de diciembre de 2019. ¿Pasaron 30 días? Si nadie impugnó, ¿Qué pasó? quedó aprobada. Quedó aprobado. O puede pasar, puede ser observado por errores de cálculo o registración dentro del plazo de caducidad de 1 año de recibida. Y quiero hacer una aclaración, porque estas son dudas que surgen en todos los cursos. ¿Pero cómo? Yo la aprobé y después de 1 año y medio me di cuenta que no se habían ingresado los aportes. ¿Perdí la posibilidad de hacer algo? No. Porque acá estaríamos en un supuesto de negligencia, culpa, dolo, que ya estaríamos en otro camino que sería la administración fraudulenta, retención indebida, bueno, cuestiones que escapan a lo que es el ámbito del derecho civil y demás, y ya estaríamos en un tema penal. Entonces, en esos casos puntuales que son como graves y demás, no es que yo, si no lo observé dentro de los 30 días o 1 año, pierdo la posibilidad de iniciarle un reclamo a aquella administración que hizo una retención, que hizo una retención indebida respecto al ingreso, por ejemplo, de aportes, ¿sí? Perdón. Sí. Voy a recalcar. Yo me dedico a recalcar. Dice, a los 30 días de presentada en debida forma. Sí. ¿Qué es debida forma? Tengo, a ver, esto que hablábamos de mandarla con el orden del día. Yo, por ejemplo, voy a llamar a la asamblea el 31 de diciembre. La tengo que mandar a esa rendición junto con la convocatoria a esa asamblea. Pero estos 30 días, ¿cuándo empiezan a correr? No. En la asamblea, en el momento de la celebración de la asamblea. Si la aprueban, la aprueban. Si nada dicen y pasaron 30 días, tácita. Y les quiero contar un caso.
no, pero voy a dejarlo para después cuando hablemos de qué se puede impugnar y qué no se puede impugnar. ¿Se puede? Perdón, les pediría por favor que las preguntas las hagamos después por escrito. Sí, perdón, yo quizás di la... Sí, no, está bien. No, eso fue un error mío. Bueno, continúo. ¿Alguna otra cosa vos que te parezca? No. Continúo. Continuamos. ¿Y esto por qué se habla de aprobación tácita? Es importante hablar que el artículo 863 dice que si la última rendición de cuentas es aprobada, se presume que fueron las anteriores rendiciones también aprobadas. Es porque por ello se debe rendir cuentas desde la última rendición. Insisto, tengamos en cuenta que está la excepción de qué pasa si existen casos de grave fraude. Esto a mí no es que me cierra la posibilidad de reclamar absolutamente todo, ¿no? Esto son casos puntuales que los vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué pasa con esa impugnación de cuentas? Alguien le dijo al propietario que si le impugnaban la rendición de cuentas al administrador, era lo peor que le podían hacer. Impugnemos. Ojo con la impugnación. ¿Por qué? Porque las impugnaciones no pueden ser abiertas, impugno, deben ser concretas, asignadas a partidas determinadas. El impugnar por impugnar no es algo que vale para que esta rendición esté realmente impugnada. La impugnación tiene que ser concreta, fundada, tengo que decir qué estoy impugnando y por qué lo estoy impugnando. Tiene que estar individualizada. Estamos de acuerdo con eso, o sea, el impugnar por impugnar no va. Y esto pasa a veces que se impugna, no se dice nada y la cosa sigue. Con lo cual, tácitamente después, eso perdió valor. No sé vos qué opinás. Bueno, esto es el tema, es que, ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes pueden tener una rendición en un solo renglón o abrirlo? El hecho de abrir cada ítem hace a una transparencia en la parte numérica de la administración de consorcios. Entonces, si viene un propietario en asamblea donde se está celebrando y se está hablando sobre el punto de aprobación o no de la rendición, no puede dar indicación de no apruebo porque no. Es el famoso no te apruebo porque no me gusta el color del pelo. Porque es más o menos lo mismo. Yo tengo que explicar qué cuenta es la que yo no estoy impugnando, mejor dicho. Por algo estoy haciendo un detalle, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos que entender es que en la asamblea no estamos para decir los propietarios te la impugno porque yo no fui a ver la documentación o no te la apruebo porque yo no fui a ver la documentación, porque esto es algo que pasa seguido. Sí. Y el administrador por ahí se ve en esa condición que no sabe qué hacer al respecto. Primero que para impugnar o aprobar se tienen que dar un tema de mayorías que está en el reglamento. No porque uno solo impugne queda todo impugnado. Por otro lado, lo que tenemos que saber es que podemos dejar ese punto a cuarto intermedio. Si es que el administrador quiere, porque la realidad es que en la asamblea no estamos diciendo si pude o no pude ir a ver la documentación. Por algo hubo un orden del día y una rendición presentada con una leyenda que decía los esperamos a todos en la administración. Con un café, con toda la documentación. Vengan y vean todo lo que tienen para ver. ¿Por qué? Porque la idea es que en esos 15 días que generalmente se dan, el administrador, si realmente tuvo un error, lo pueda corregir. Esa es la idea. Por eso es importante que los propietarios vayamos a ver la documentación. Porque si no, después parece como que todo da lo mismo. Aprobar da lo mismo, impugnar da lo mismo, y no es así. ¿Sí? Dentro de las funciones que tiene también el propietario es justamente ver qué es lo que está pasando en las arcas de su consorcio. ¿Sí? Entonces, impugnar por impugnar, no. ¿Sí? Bien. ¿Qué documentación tengo que entregar en caso de finalización del mandato?
la rendición de cuentas, datos para poder pagar las cargas sociales, el reglamento, la Biblia de todo edificio, listado de propietarios con los porcentuales, las pólizas de seguro, las facturas de servicios a vencer, habilitación de ascensores y calderas, y otros que por ahí, cosas que no hacen por ahí a la rendición, pero sí a la continuidad de la gestión. Si tengo juicios pendientes, si yo dejo un consorcio hoy y justo la semana que viene hay una audiencia, bueno, entonces pasarle este traspaso que se hace de un administrador al otro, que no perjudique, por más que nos vayamos enojados del consorcio, porque nos echaron o porque tuve algún altercado con un grupo de propietarios, que no perjudique a la continuidad de la vida consorcial y evitar algún tipo de perjuicio que por ahí el día de mañana nos vienen a reclamar a nosotros, ¿no? Esto de no solo la documentación hace a la rendición, sino también a la gestión. Y toda documentación que esté relacionado con la vida del consorcio y que es importante que este nuevo administrador, ahora vamos a ver a quién se lo doy, la tenga en cuenta para que la gestión continúe, ¿no? Para que la vida del consorcio continúe en la forma más ordenada posible. Bien. ¿Qué pasa con la rendición final? Cuando el señor administrador se va del consorcio, ¿a quién se la da? Se efectúa el consejo de administración y dentro de los 15 días hábiles a contar desde su cese. Si no hay consejo, porque antes vimos que el consejo no es un órgano obligatorio, la asamblea sí es un órgano obligatorio, el administrador también, el consejo no, si no hay, se lo entrega al nuevo administrador. Y esto, bueno, tiene que ver un poco con lo que veíamos antes, la rendición periódica, continúa el mismo administrador, es 60 días desde la fecha del cierre del ejercicio. Esto es lo que veíamos cuando tiene que entregar la rendición final. Bien. ¿Y en qué domicilio se hace la entrega de la documentación? Bueno, esto, digamos, los usos y costumbres decían que toda la documentación relacionada con el consorcio que debe entregar el administrador saliente se tiene que hacer en su oficina, ¿no? Esto era un uso y costumbre y demás, pero bueno, de alguna manera lo puso de manifiesto el artículo 1334, que excepto que se estipule lo contrario, ¿quién podría estipular lo contrario? El reglamento podría estipular que la entrega se haga en el hall del edificio al consejo. Se me ocurre cualquier cosa. Digo, cuando se habla de que se estipule lo contrario, nosotros entendemos que el reglamento establezca otra cosa distinta. Caso contrario, se hacen las oficinas del administrador saliente. Las cuentas deben rendirse en el domicilio del mandatario y los gastos que generan son a cargo del mandante. Es decir, si el reglamento nada dice, como dije antes, la entrega se hace en el domicilio del mandatario. Vení, llévate todo, firmame absolutamente todo, firma, aclaración, DNI, huella dáctil, todo. Suerte con este consorcio lleno de gente especial. Y que Dios te ayude. No sé por qué me lo tomo como algo de casos vividos en el estudio. Bien, voy a hablar de rendición judicial, el tema que a usted encanta. Bien, ¿qué es esto de la rendición de cuenta judicial? ¿Quién la puede promover? La puede promover o el consorcio o el administrador. ¿Y por qué el consorcio decide meterse en un proceso judicial? Primero, antes de explicar un poco de esto, cuándo estamos en estos supuestos, quiero decir que para llegar a esta instancia, yo agoté todas las instancias posibles. Lo intimé 50 millones de veces al administrador. Le pedí, por favor, le dije que yo iba a llevarle las cosas, que si quería que le certifique, yo se la certificaba. Me reuní en asamblea para evaluar la viabilidad de meterme en esta aventura judicial, de iniciarle una rendición de cuentas judicial a un administrador saliente. Porque, a ver, me reúno. Señores propietarios, tenemos que hacerle esto. ¿Y qué cuánto sale? ¿Cuántos son los honorarios? ¿Cuánto me sale? Bueno, evaluemos. El consorcio decide, bueno, vamos adelante. Entonces la promueve el consorcio ante la falta de entrega de rendición final. O la puede promover el administrador. ¿Para qué? Para que las cuentas les sean aprobadas. Pero ¿cuándo se llega a esta instancia judicial? Generalmente cuando se persigue un cobro de dinero, ¿no?
El administrador saliente era el banco prestamista y le prestó plata al consorcio. Como siempre decimos, nosotras no, nos podrían prestar a nosotras. Ustedes prestan a tasa cero. Porque a veces los administradores ponen plata en un consorcio y después, bueno, ¿cómo lo recuperan? ¿Cómo lo recuperan? Se fueron del consorcio, intimaron. Y no les dan esos 20.000 pesos que ustedes tuvieron que poner para cargas sociales porque si no, el encargado los iba a intimar. Bueno, la vía para recuperar es la instancia judicial. Pero para yo ir a la instancia judicial y embarcarme en esta aventura, o es una aventura porque tiene sus vericuetos, tengo que tener todo documentado, ¿no? Y vamos a ver ahora el consorcio. Decide el consorcio iniciar esta acción judicial. Tengo todo documentado, hay una falta de, digamos, estoy convencido porque hice una auditoría y demás, y tengo toda la documentación respaldatoria que me dice que el administrador que se fue me debe rendir cuentas y hay una plata que no me está cerrando y que me debe devolver. Bueno, se corre traslado de la demanda al administrador, el administrador se allana o no y contesta y opone excepciones y tiene un montón de pruebas para probar que en realidad sí la entregó lo que debía entregar. Y como no se ponen de acuerdo y demás, finalmente dentro del proceso judicial se designa un perito contador. El perito contador va a mirar toda la documentación aportada por las partes y los libros del consorcio y demás y va a efectuar un dictamen. Con ese dictamen el juez va a determinar a quién se le tiene que pagar, quién tiene razón. Sí, el consorcio que promovió la acción o el administrador que dice que no debe absolutamente nada. Va a ser un tema de prueba, básicamente. Por eso yo lo que siempre digo es que ustedes cuando dejan un consorcio, que generalmente ustedes se huelen donde pueden llegar a tener problemas y quién les va a traer un dolor de cabeza el día de mañana, guárdense con aquella documentación que ustedes tienen la sensación de que les va a servir el día de mañana. Por ejemplo, en una reunión con el consejo, ustedes aconsejaron contratar al proveedor A, porque el proveedor A, si bien cobraba 10.000 pesos más, la garantía era mucho mejor. Pero los propietarios se quisieron ahorrar los 10.000 pesos y ustedes aconsejaron y dijeron que no, que ustedes tenían referencias que los que ellos estaban eligiendo no daban buenas garantías y demás. Y aún así, ustedes a veces se ven presionados por lo que dice el consejo. Ellos optaron por aquel proveedor que ustedes sabían que iban a tener problemas. Bueno, eso, por ahí a veces lo que hablamos del libro de consejo, ¿no? De ustedes cuando se reúnen con el consejo, déjenlo escrito, sáquense una copia y el día de mañana por ahí les sirve. ¿Sí? Para eventualmente si tienen algún reclamo judicial. Bueno, la otra cara, esto lo vimos antes, se lo dije. Bueno, ¿cuándo la va a promover el administrador? Como les dije antes, cuando cesó en sus funciones y tiene preparada su rendición de cuenta final y por cualquier motivo se le niegan a recibirla. Entonces el administrador, ¿qué tiene? Documentación, cuentas por aprobar y un acreedor, un saldo a su favor. Entonces, ¿en qué va a consistir la demanda? En la presentación de esas cuentas. Ahora estoy del otro lado, se le corre traslado al consorcio, el consorcio va a contestar y demás. Si no se ponen de acuerdo o hay alguna discrepancia, también termina esto en un informe de un perito designado por el juez y en base a eso el juez va a dictaminar quién tiene razón en este proceso. ¿Vos querés aclarar algo más? Sí, no presten plata. Nunca. Eso sería lo aconsejable. En realidad, me parece lo que tenemos que tomar en cuenta es que los administradores todos los meses están rindiendo prueba hacia la comunidad consorcial porque es quien recibe esa liquidación va también a objetar. A veces pasa que sin querer uno es un ser humano, se puede equivocar. Por eso nos diferenciamos de otras razas. Tenemos cabeza, pensamos y nos podemos equivocar. Entonces, tenemos la posibilidad de todos los meses ir haciendo esos arreglos de aquellas equivocaciones. Por lo que, cuando rendimos nuestro examen final, que es en la rendición de cuentas anual, tenemos la posibilidad de que nuestra rendición esté correcta y que no tenga por qué existir impugnaciones. O sea, no toda la vida consorcial es impugnar. Hay muchos administradores que están años y años en los consorcios porque trabajan
tanto en su transparencia bancaria del consorcio, donde todos pueden tener acceso y todos pueden ver todo, como en lo que tenga que ver con la gestión del administrador. Y por otro lado, tener en cuenta, que tal vez pasó por alto y lo quería reforzar, es que el administrador tiene que rendir cuentas, ya sea cuando cesa el mandato como cuando cierra ejercicio, ¿sí? Si el ejercicio cerró 31 de diciembre y yo presenté mi rendición anual al 31 de diciembre por un tema de vacaciones y demás, se hizo en marzo. Y a mí en marzo directamente, va más allá de si me aprueban o no mi rendición, no me renuevan mi mandato, yo tengo que rendir cuentas desde mi 1 de enero de ese año hasta la fecha en que estuve ejerciendo mi función. Ojo, porque muchos dicen chau y se olvidan de presentar la última partecita de la rendición, que nosotros llamamos por ahí una rendición final, que es desde la última hasta que me fui, ¿sí? Esto lo quería dejar porque por ahí uno habla y lo pasa razón por alto y no hace hincapié. Ojo cuando se van de los consorcios, ya sea por motus propio o porque decidieron no renovar el mandato. Tienen que presentar esa rendición final. Porque la mayoría, salvo contados casos, no la presenta. Se van, no los quieren ver nunca más y listo, ¿no? Claro, por igual eso, tengo todos ojo. los papelitos guardados que hice todo bien. Sí, pero ojo con eso. Sí, pero es importante. ¿Sí? Sí. Bien. Creo que, me parece que estamos. Bueno, esto ya lo dije antes y ya está. Y eso, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Bueno, agradecimiento a ambas profesionales. Gracias. Y antes de darle paso a las preguntas, yo me anoté, mientras ellas dos hablaban, yo 2 o 3 cositas anoté como para resaltar. Algo que por ahí no es algo redundante, pero quiero decirlo. El administrador tiene que ser resolutivo y expeditivo según el marco legal, es decir, conforme al marco legal. Creo que es claro lo que le digo, no voy a ahondar en esto. Después 2 cositas más, que no quiero que pelearme con ellas, pero por ahí podemos discrepar o no. Debemos poner en la asamblea ordinaria, cuando nos aprueban la rendición de cuentas, el monto, el saldo económico, el número que fue aprobado. Yo te hago una copia de la rendición. Ahí. Bueno. Mándenlo a copiar. O sea, escriban todo, mandan a copiar la rendición y después firman. No hay duda. Es importante dejar en el número sentado en el acta. Y lo otro, que creo que es lo más importante de todos, si cuando nos vamos y tenemos que hacer la rendición final de cuentas, debemos cobrar, corresponde que cobremos los honorarios por la rendición final y entrega de documentación. Que hay muchos conflictos porque hay mucho desconocimiento o temor a no querer cobrarla, y es obligación, y tenemos la obligación, reitero, de cobrar honorarios por la rendición final de cuentas. La Cámara de Propiedad Horizontal, ahí figuran los honorarios sugeridos pero corresponde cobrar por un trabajo adicional que el administrador debe hacer. Les propongo una solución a esto, para que estas cosas queden claras. Cuando el administrador se presenta en un consorcio, debe notificar cuál es su honorario por el mensual y todo aquello extra que va a cobrar y que no se encuentra incluido dentro del honorario mensual. Hay administradores que cobran por ir a la asamblea, hay administradores que cobran por ir a mediación. Nadie está acá diciendo si es correcto o incorrecto. Esto es un tema personalísimo de cada administración. Si eso está en mi carpeta presentación, de la misma manera que digo que el papel no está incluido dentro de mi honorario, que el contratar un contador para hacer las retenciones de cuarta o empresa de seguridad y limpieza no está incluido dentro de mi honorario, que redactar una carta documento no está incluido dentro de mi honorario, puedo decir que en caso de remoción cobra el administrador el armado de la liquidación final.
Si eso fue aprobado, no va más allá de si existe o no existe una norma o si hay una cámara que lo sugiere. Está aprobado. Yo lo que haría es en el acta de designación, como para tener más fuerza, es que se deja sentado que la mayoría de los propietarios designan a Juan Pérez conforme la carpeta oportunamente presentada, y quizás como este tema de la rendición, de cobrar el honorario, siempre genera problemas, hasta lo aclararía. Me guardo una copia de eso y si el día de mañana... ¿Cómo? Claro, pero lo que digo es esto quizás, que es lo que siempre genera confusión, porque ustedes tienen todo el derecho del mundo en cobrarlo y demás, dejarlo también asentado, digo... Sí, perfecto. Sí, pero la ley indica lo que vos deberías hacer, entonces podés tener discrepancia con los copropietarios que dicen está dentro del ejercicio de tus funciones. Entonces el propietario puede entender que esa liquidación final se encuentra incluida en tu honorario. Entonces, para que no exista estas diferencias... Exacto, claro. Exacto. Por eso indiqué que más allá de que si existe o no una normativa o una cámara que sugiera que esto se cobre o no, ustedes tienen que distinguir qué forma el honorario de ustedes y qué forma honorarios extra, ¿sí? Entonces, si eso está y esa asamblea los designó bajo ese presupuesto, ya quedó ahí detallado. El administrador está obligado a separar qué conforma su honorario y qué cargos van a estar de manera extraordinaria. Por ende, ustedes pueden encontrarse con administradores que cuando compran el tóner de su impresora lo carga el consorcio. ¿Por qué? Porque en su carpeta de presentación dijo que todos los gastos de librería lo paga el consorcio. Si eso fue aprobado... Bueno, comenzamos con la ronda de preguntas. Dale. Yo ya las voy a leer, ¿eh? Acá te dejaron más. Ah, ¿qué más? Son unas cuantas. Bueno, empecemos, a ver. Pedimos una pizza. En la rendición de cuentas se deben presentar los libros también. ¿Es obligatorio el libro de sueldos? ¿Lleva alguna rúbrica? Si la puedo responder yo. Sí. Sí, en la rendición de cuentas, perdón, en la rendición de cuentas después te escucho a vos también. En la rendición de cuentas no tenemos la obligación de llevar los libros a la asamblea, pero sí tenemos la obligación de hacer la rúbrica de los libros. Recuerden Claro. que la rendición de cuentas, dentro de uno de los puntos, era que tiene que concordar con los libros. Dentro de lo que es libros está el libro de administración o caja, como lo quieran llamar. Yo lo llamo libro de administración, que tiene que estar rubricado en el registro de la propiedad inmueble, junto con el libro de actas. El libro de sueldos es obligatorio y se rubrica en gobierno de la ciudad. Y también está el libro de horas extras, que también es obligatorio y también se rubrica en gobierno de la ciudad. Bueno, otra pregunta. Si en los datos de los juicios se deben incluir que los juicios que se tienen con la AFIP, obviamente que sí, toman todos los juicios, absolutamente todos. Todos los juicios. ¿La impugnación de la rendición de cuentas es facultad exclusiva de la asamblea o pueden hacerlo un propietario en forma individual? No, lo tiene que hacer el consorcio. Un propietario en forma individual, no. O sea, en la asamblea una persona en forma individual puede decir Sí, yo sí, impugno, yo impugno, pero sí. la asamblea es donde se delibera y por mayoría se decide. Ujú. Por Ok. si no queda clara la pregunta, Sí, por sí. eso No, está bien. la abrí Bien, un poco. Bien. Bueno, acá está exclusivamente dirigida a la doctora, a la abogada. ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo si se detecta que el administrador hizo, entre comillas, mal uso de los fondos del consorcio, considerando que otros propietarios lo descubrieron y el Consejo no? Bueno, le cabría el reproche de sus pares. A ver, la realidad es que no hay jurisprudencia hoy en la que se haya accionado en forma directa contra los miembros del Consejo por un mal accionar del administrador. Le cabría el reproche de sus pares y por ahora nada más. No existe jurisprudencia en ese sentido. Seguimos. ¿Qué responden cuando no quieren aprobar la rendición de cuentas, ejercicio anual entre comillas?
en asamblea ordinaria y la última asamblea porque presentó la renuncia. ¿Qué responde? Entiendo que el administrador, ¿no? O no, perdón, ¿qué responde la gente cuando dicen no quieren aprobar la reunión anual? O si no, el administrador. La realidad es que si dicen que no quieren aprobar sin estar fundada, dentro de los 30 días quedó tácitamente aprobada. Claro, pero traten el libro de actas traten de que se utilice de manera correcta y de volcar exactamente lo que está pasando en la asamblea. Si la mayoría dice no aprobar sin fundamento, ustedes anoten no aprobada sin fundamento. Porque pasó el caso que hablábamos antes de venir acá. Es una administración donde en la asamblea se decidió no aprobarle las cuentas en forma genérica y les hicieron una auditoría. Entonces me llamaron a mí y dijeron, yo no quiero que vengan a hacer la auditoría. Que vengan a hacer la auditoría. ¿Cuál es el problema? No hubo una impugnación en forma concreta, fue abierta. Déjalo pasar el tiempo y igual ya te queda aprobada. La continuidad, digamos... Obviamente que después pasará el tema del año, si hay errores de cálculo y demás, ¿no? No es que todo queda aprobado tácitamente. No, por supuesto. Pero en principio a los 30 días quedó. Bueno, a ver. El Consejo de Propietarios pidió auditoría contable y se aprobó en asamblea. A los 10 meses se hizo la auditoría, no la circularon, el Consejo me la negó y el administrador también. ¿Qué puedo hacer? ¿Vuelvo? Pedirla. Carta documento. Carta documento. Y bueno, tiene que empezar a buscar, hacer lo que yo llamo hacer lobby. Empezar, ¿no? El puerta por puerta. No importa, pero en serio, a ver, y más si son tantas unidades. A ver, esto pasa un montón. Empezar a hablar con el resto de los propietarios, empezar a pedirle una asamblea al administrador, si no la pide, si no la da, juntar la cantidad de firmas que pide el reglamento para pedir una asamblea y empezar a moverse, porque así como usted se está quejando con 105 unidades, tiene que haber otros tantos como usted. Recuerden que con el nuevo Código Civil y Comercial, los propietarios con el 5% pueden pedir una asamblea. Claro. Y hay... Empieza. Bueno, pero usted sola probablemente no pueda hacer nada, pero empiece a moverse con otros, porque siempre pasa esto, que hay gente que está hay más gente que la que va a estar de su lado que la otra. Lo que pasa es que el problema que siempre hay es que la gente no se quiere involucrar. Bueno, pero usted lo que puede hacer es empezar a juntar firmas y pedir. Hay un montón de herramientas que hoy el código da, no es como antes. No, pero lo que pasa es que antes del nuevo código, existía lo que llamaba la asamblea judicial, ¿no? Sigue existiendo hoy en día. Pero antes de meterme en este proceso judicial, yo tengo un montón de otras herramientas en las que puedo hacer una nota, juntar firmas y demás, y no dejarlo toda la tarde y darse por vencido, porque hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Bueno, seguimos. Para Mónica, ¿qué pasa si como administrador renuncio al consorcio, pero no eligen un nuevo administrador y no hay consejo? ¿A quién le dejo la documentación, cuentas bancarias, etcétera? Linda pregunta. Sí. ¿Sigo siendo responsable? ¿A quién dirijo la demanda para presentar la documentación? Lo consigno judicialmente, si no tengo a quién dárselo. Lo consigno judicialmente y que se arreglen. Ante la falta de existencia de consejo y de nuevo administración designado a tales efectos, vengo a consignar toda la documentación, depositan absolutamente todo en una cuenta judicial, hacen todo lo que tienen que hacer. Existe la consignación judicial frente a estos casos. Lo que yo recomiendo para el caso de si es el administrador el que hizo la pregunta y se está yendo, es que aquellas cosas que estén venciendo próximamente las deje abonadas a través de la cuenta bancaria, ¿no? Sí. No. Por lo menos hasta tanto hagan este proceso, pero claro, que después no vengan con el tema de que hubo un perjuicio al consorcio.
Si tiene plata. Pensé exactamente lo mismo. Si tiene plata. Bueno, yo soy así. Bueno, a ver, estaba leyendo las preguntas. Para Mónica, libro de sueldos y jornales y horas extras. ¿Se deben llevar el libro digital online? ¿Se puede seguir utilizando el libro rubricado? Yo te la respondo. Esa es Tamara. Y bueno, acá hay dos preguntas en una, así que responde esa primero. Ok, vamos a empezar. Ojo con el tema del... Igual no es un tema de... Pero no importa. Voy a colaborar. El tema del libro sueldo digital, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. 1, ¿ese libro sueldo digital es de gobierno de la ciudad o de AFIP? No sé quién hizo la pregunta. Para que quede claro, si por gobierno de la ciudad, por tener más de 10 empleados, estoy obligada a llevar libro sueldo digital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y quedó ya, supuestamente, para esta fecha ya el rubricado móviles o manual ya no se puede usar más. Ahora, sí, fui designada por AFIP a llevar el libro sueldos digital de AFIP con todo lo que tienen que hacer. Ojo, porque el de AFIP es una cosa y el libro ley es otra de gobierno de la ciudad. O sea que si les tocó estar en los dos, tienen que estar en los dos. Les puede pasar que estén en libro de rúbrica manual u hojas móviles gobierno de la ciudad y al mismo tiempo libro digital AFIP. ¿Sí? Son 2 libros distintos. El de AFIP no reemplaza todavía al de gobierno de la ciudad. Si ustedes tienen una inspección de Ministerio de Trabajo o Gobierno de la Ciudad, el que tiene valor es Gobierno de la Ciudad, el que está rubricado por Gobierno de la Ciudad. Que puede ser manual o puede ser hojas móviles. El de AFIP lo tienen, si fueron tocados por la varita de AFIP, lo tienen que hacer. Vamos a entrar todos en eso. Bueno, consejo de administración. Si figura en el reglamento de copropiedad, ¿puede igual no existir? Para Mónica, ¿no? Sí, porque podrían prescindir del consejo. No es algo obligatorio, pero sí podrían prescindir. Porque, por ejemplo, les cuento un caso en el que se exige que se diga si existe o no el consejo. Una de las atribuciones del consejo, una de las cosas que les asignó el nuevo código al consejo es que el certificado de deuda que se necesita para iniciar un juicio de expensas tiene que estar firmado por el administrador y por los miembros del consejo. Entonces uno, como abogado, cuando tiene que iniciar una ejecución de expensas en un consorcio en el que no tiene consejo, se deja sentado que el presente consorcio no cuenta con consejo de administración y se acompaña un acta de la asamblea en el que se dejó asentado que ese consorcio no iba a tener consejo. Puede no estar. Por ahí trae a confusión el tema de que son reglamentos con anterioridad al cambio del Código Civil y Comercial. Entonces piensan que porque esté escrito en el reglamento quedamos como obligados a que tenga consejo. No, pueden no tener. Por eso digo, por ahí viene la... Sí, claro, pueden no tener. Bueno, esta arranca con un comentario. De imprevisto, con una semana de anticipación, el administrador convoca asamblea extraordinaria para presentar su renuncia y hacer elección del nuevo administrador. Esto ocurre antes de convocar a la asamblea ordinaria, donde debe presentar su rendición de cuentas. El consorcio no tiene consejo propietario formado, entonces la pregunta es, ¿cuál es la recomendación para proceder en dicho caso? A ver, el administrador, si está renunciando, va a tener que presentar su rendición final. O sea, no va a ser anual, por ahí no cumpla los 12 meses, pero pueden ser, 11. Entonces, igual va a tener que presentar una rendición final, ¿sí? O sea, no va a pasar nada, debería ser así. Si no la presenta, lo intiman para que lo haga. Bueno, honorarios, lindo tema. ¿Los honorarios por administración deben ser aprobados por asamblea? ¿La actualización de los mismos también es obligatorio que sean aprobados por asamblea? Sí. Hay muchos administradores que aumentan sus honorarios sin que la asamblea lo apruebe, solo cuando consideran o bien según tablas de las distintas cámaras. Sin embargo, las cámaras publican honorarios sugeridos. Bueno. Creo que fuimos haciendo Todos fuimos haciendo y creo que escuché por acá
Sí, no, no. Fue como todo. Los honorarios tienen que estar aprobados por asamblea. ¿Sí? Es el único órgano que puede tomar ese tipo de decisiones. No puede el administrador por sí solo aumentar sus honorarios. Tiene que estar aprobado por asamblea. Distinto es el caso si cuando presentó su carpeta de presentación dijo que en los meses tal y tal actualizaba sus honorarios en un tanto por ciento. Si eso fue aprobado y pactado, quedó aprobado. Al piste. ¿Qué pasa si la administración anterior no se realizó su trabajo? Ya decía, bueno, acá está hablando como que tomó el consorcio mal estado y puso todo en regla. Hay deuda de AFIP, debo poner una moratoria. Si por ahí le preguntaría, le diría que le hizo la pregunta, que le explique mejor. Al hacer mi declaración jurada, si hay del año anterior, yo le aviso, bueno, a ver, no sé quién fue la que hizo la pregunta, a ver si lo puede aclarar mejor. No, a ver. No, en todo caso, a ver, lo que yo recomiendo es que cuando ustedes toman un consorcio en estas condiciones donde o tienen mandamientos de AFIP o mucha deuda de AFIP, ustedes tienen el deber de informar dentro de las 48 horas. Sí, claro que sí. Claro que sí, eso pasa y es seguido. Ok. No pasa nada. Todo lo que haga al pago de gestiones anteriores, en todo caso, podrías al finalizar el periodo del año, donde haces una rendición de cuentas, podrías hacer un lindo detalle de todo lo que pagó el consorcio por deuda anterior a tu gestión. Entonces queda bien detallado. En todo caso, el consorcio verá si quiere o no, de alguna manera, recuperar ese dinero que... Claro. Lo importante es que vos informes. Tal cual. Que cuando a vos te viene la bomba, digamos, esto de no barras abajo de la alfombra, agarra, informa. Y básicamente porque la norma te lo está diciendo, que vos dentro de las 48 horas debés informar cualquier intimación o reclamo que llegue al consorcio. Está bien, perfecto. 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 No importa, pero las No liquidaciones importa. de expensas están. Perfecto. Y hay un lindo lugar donde dice, para mis expensas, dice notas. Exacto. Llenen. Se ríen, pero llenen. Completen. Perfecto. O lo subís a la nube. Bueno, pues eso. No pasa nada. El tema, una cosa es la liquidación de expensas, que hoy por hoy, por un tema también de ecología, se está dejando de utilizar papel y se continúa con todo digital. En algunos casos hasta recomiendan que por asamblea quede aceptada que esa va a ser la forma de liquidar las expensas, que no va a haber papel, que todos la reciben por mail y que el mail donde se está recibiendo es aceptado y válido, para que después no digan que no fueron notificados de tu liquidación de expensas. Sí, acabo de dar la vuelta, Oje. Bueno, consorcio participativo todavía no. Todavía no. Todavía no. Eso tiene que ver con un tema de gestión que por ahora en realidad no hay nada, porque consorcio participativo no está reglamentado. Bueno, esas son las cosas que los administradores cuando toman un consorcio tienen que preguntarse. Bueno, entonces eso tiene que ver con gestión, ¿sí? Exacto. Y eso es lo que cada uno decide en su trabajo. Si
el que quiere trabajar con consorcios hoy por hoy, que no está todavía reglamentado, que tengan firma conjunta, bienvenido sea. El que quiere seguir eligiendo los que no tienen firma conjunta porque pueden operar desde otro lugar. Sí, pero una cosa es el acta y otra cosa es la parte operativa. Las dos últimas preguntas. Acá hay dos en una. Un propietario tiene muchos departamentos en la asamblea. ¿Cuántos votos tiene? ¿Un voto por cada unidad funcional? Pregunta. Sí. El administrador no convocó asamblea anual ordinaria. Cerró ejercicio en septiembre y no rindió cuentas. ¿Qué se hace? Se intima. Se intima al administrador para que lo haga. Bueno, acá un poco extensa. Sí. Sí, pero ya es la misma que hizo la pregunta antes. En la liquidación de despensas no figura el juicio en cuanto a carátula, juzgado, monto, etcétera. Solo una circular donde figura que está en juicio la unidad funcional. Denunciar al administrador en el RPA fue imputada, entre otras irregularidades, por no poner los datos del juicio. Es una ejecución a hoy de casi 400.000 pesos. La verdad no entendía bien la letra. 400.000 pesos. El administrador no ha corregido el formato y omite. El Consejo de Propietarios se enojó por mi denuncia del RPA. El administrador terceriza la confesión de las liquidaciones y la efectúa una persona que es administradora inscrita en el RPA que no cumple con la 941. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto ya está en el RPA? ¿Ya está en el RPA? Ya está en la denuncia. Claro. Cuando venga la parte, tal vez lo va a corregir. Lo va a corregir. Lo que habría que ver es qué quedó en esa audiencia que tuvieron. Claro. O sea, ok, claro. Claro, no pasó. No pasó. Pasó para usted que hizo la denuncia. Para el administrador todavía no pasó. No, si esa audiencia se cerró sin acuerdo, nadie está obligado a hacer nada. Justamente se cerró sin acuerdo. Obvio. Pero continuará hoy por hoy el RPA y le va a aplicar una multa por no cumplir con la ley 941. Es que ustedes cuenten con la información. Tanto el administrador como los propietarios tienen que saber dónde están parados. El administrador para poder gestionar y el propietario para poder también decir si quieren hacer una parrilla en la terraza, ¿no? Porque a veces pasa esto, que nadie sabe dónde están y nadie sabe ni qué saldo tienen. Sí, ese es un grave problema con el tema de la prescripción de los 2 años. No. Bueno, pero por ahí nunca lo inició y entonces nunca firmaron un certificado. Hay que ver si está iniciado ese juicio. Bueno, a ver, porque hemos cerrado las preguntas escritas y ahí hubo gente que ha visto que levantó la mano, así que vamos a darle 5 minutos a esas personas, o a quienes fueran, y que expongan las inquietudes que tengan. ¿Se escucha? ¿Se están grabando? Por ahí ¿Pueden acercar algún micrófono? A ver, no, espera, porque están grabando, si no, no se va a escuchar. ¿Querés que le dé? Bien. El chico de camisa que está ese fue el primero que levantó la mano. Y en el fondo. Y en el fondo y al lado también. Acá, primero acá, bueno, acá. El chico fue el primero al menos que yo vi, si no me equivoco.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la pregunta anterior la voy a obviar, voy a ir a lo fresco de ahora, que también leí la resolución de un juicio de 2 años que se tomaron por deudas. Como administradores, cuando nosotros tomamos un consorcio así, con una deuda que en teoría prescribió, ¿cómo hacemos con las liquidaciones? Porque esa persona supuestamente no sigue teniendo la deuda. ¿Prescribió? Tenés que ajustar la liquidación con esa prescripción. Es un dinero que el consorcio perdió. ¿Y cómo se lo justifico yo a las asambleas y al consorcio? ¿Puedo obtener algún tipo de documentación o algo que...? Pero en el juzgado, no sé, ¿cómo te No enteraste vos? existe, No porque existe. por ahí, imagínate que no lo denunciaron, como el caso anterior, el famoso lo vamos a denunciar y quedan colgados. Y ves una deuda de 400.000 pesos y si vos te pones a leer el historial, resulta que son del 2016, 2017, ya prescribió. Vos decís, tomás la decisión de iniciar el juicio y ¿qué haces con esa deuda No, que tenés prescrita? O sea, en realidad ahora ni te inicio juicio porque voy a gastar en un abogado y el consorcio me va a decir que gasté al divino botón porque estaba prescripta. Ah, la deuda no está... A ver, la deuda está prescripta, es verdad. Mi consejo es, yo intimo por la deuda, por toda. Y si después, cuando decido iniciar el juicio, porque vos tenés que pagar una tasa de justicia sobre el monto reclamado, El juez informo me la va- al consorcio que en realidad, si bien se deben 400.000 pesos, yo tengo la mitad que está prescripto, con lo cual lo dejo asentado en una asamblea. Señores, ustedes saben que se debe 400.000 pesos, pero sepan que la mitad está prescripto y yo no voy a reclamar el total en un juicio en el que voy a tener que pagar el 3% de tasa sobre los 400.000 y después me va a salir una sentencia del cual solo me van a dar la mitad. Correcto. Siempre informen. Porque van a decir, ¿cómo acá figura 4? A ver, yo la verdad es que mi consejo es no le saques la deuda ipso, o sea, de lleno. Porque ¿por qué tengo que avivar al otro que está prescripto? Porque por ahí el otro es un deudor, no sé, pensemos en el ideal. No, voy a pagar la deuda, qué sé yo. Sí. No, pero a ver, porque esto de los 2 años no lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué tengo que avivar giles? Perdón, ¿no? Esto que sea Sí. como tan burdo. Distinto es si yo voy a iniciar el juicio. Si yo lo voy a iniciar es otra cosa. Porque Igual entonces ahí sí vos le estás evitando un perjuicio al consorcio. Porque si no le estarías haciendo pagar una tasa que no va a recuperar nunca. Correcto. Y es Porque alta. lo primero que a mí, yo abogada del demandado, yo siempre digo, me pongo del lado del otro lado, ¿no? A ver, me llegó un mandamiento. A ver, déjame ver. Acá te están reclamando la mitad que lo tenés prescripto. O pongo excepción de prescripción. Y Son eso dos cosas. ya en la correspondencia normal. ¿Cómo? Ya en el intercambio de carta-documento ya me lo indica él por Y prescripción. bueno, entonces sí, voy a iniciar el juicio y no pongas todo. Ponga lo que Bien. realmente te va a dar. Bien, ¿Sí? gracias. No, No, no. Por ahí atrás era... ¿quién? Ah, sí, la mujer. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Mi consulta es, yo tengo un caso puntual, un consorcio, que lo acabo de tomar, hace 2 meses que lo tomé, y le bloquearon la cuenta bancaria a la administradora por movimientos fraudulentos. Tomo el consorcio, hago el libro de actas, hace 2 meses que no me toma el banco como como operadora de la cuenta bancaria. La realidad es que la queremos dar de baja, pero estamos dando como en un círculo vicioso porque no me toman a mí como administradora para poder dar de baja a la cuenta bancaria. Entonces la pregunta es, ¿hay algún otro argumento legal, mandarle Perdón. carta de documento al consorcio o ¿Por qué algo? motivo no te toman como No entiendo. administradora? Porque no lo recomiendo, es el Banco Patagonia, te ponen 20.000 obstáculos que no pusiste la coma y Corten tenés que volver a por hacer otra Lozano. asamblea. Hace otra asamblea. Ya la hice, explicando hice 2 cuál es asambleas. Claro. y que cambia de banco. Cambia de banco. Bueno, eso es lo que quiero. Cambia de banco. Cambia de banco. Explica No, esto en la perdón. asamblea. Esa es la pregunta. Estoy dando vuelta en el círculo porque, de hecho, abrimos otra cuenta en otro banco porque no tenemos una cuenta a sueldo y no podemos estar. Entonces, abrimos la cuenta y estamos operando con la otra cuenta. Pero hace 2 meses que tenemos esa cuenta, que yo no soy administradora, por eso no puedo cambiar de banco. O sea, no le puedo dar de baja al Banco Patagonia porque el Banco Patagonia todavía no me tomó como administradora. ¿Entendés? Ok. Entonces, es una cuenta que está muerta ahí, pero estamos pagando mantenimiento de Yo hay cuenta. algo que no entendí al principio, que comentabas que la administradora tenía una cuenta bancaria que
por movimientos fraudulentos le bloquearon la cuenta. Claro, cuando vieron ¿La que... cuenta de ella o No, la la del consorcio? consorcio. La del consorcio del Banco Patagonia. Cuando vieron movimientos no oportunos, entonces bloquearon, fue el consejo de propietarios, hasta por ahí nomás, fue a bloquear la cuenta, o sea que ella no pueda operar. Se salió... No, pero también no puede. Es muy raro eso. Es muy raro. No puede. Es muy raro. Sí, no lo puede bloquear, ya me lo No puede dijeron. bloquearlo, No puede porque la bloquear. cuenta Pero del no sé qué consorcio. arreglaron con el... Es un banco raro igual, pero no sé qué arreglaron con el gerente y no podía ella operar. No, No. pero el consejo no. El delito- No, igual más allá de el eso, delito habría que demostrarlo previamente. La verdad, no, el consejo no puede ir, presentarse en el banco y pedir el bloqueo de la cuenta. No, la verdad, no sé. Es muy raro el banco, sinceramente no, es muy parece- raro. Es Pero muy rara la situación. Quizás Sí. hay algo que vos por ahí te estás perdiendo, algo que pasó en el interín, porque, Sí, porque- no te digo imposible porque nada es imposible Sí. en este momento, pero que el consejo vaya y se presente y bloqueen una cuenta, no sé. mira que tengo otras cuentas en ese banco y tiene. hacen esas cosas. Son, o sea, vas, hablas, qué sé yo. No. Que tenga firma el consejo. Igual la pregunta es cómo puedo hacer para darle de baja al banco. No, que tenga firma el consejo puede ser. No. Sí, tiene. A ver, atrás. Ese es el tema que hago. Mando carta documenta. ¿Cómo puedo hacer para deshacerme del banco? Lo que yo preguntaría primero es por qué no te toman como administradora en el Banco Patagonia. Porque me van objetando ítems de la asamblea. Ok. Y para cada ítem que objetan, se toman un mes. Ahora, por ejemplo, ayer fui, 2 de las empleadas no estaban, entonces no me atendieron. Carta documento. Carta documento. Carta documento. Gracias. No, no. Claro. Mauricio. Sí, porque básicamente por el tema del mantenimiento de la cuenta y demás. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hay que, a ver, la verdad es que hay que ver cada caso y analizar toda la documentación que se presenta, las objeciones, pero a grandes rasgos, digamos, por la información que están poniendo acá de manifiesto, yo mandaría una carta documento, ¿no? Analizando previamente todo en detalle y teniendo todos los papeles a la mano. No, de nada. Consulta, no me quedó claro el paso de cuando uno renuncia. Presenta la renuncia y con la renuncia uno entrega la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas, no como con una asamblea, se la doy al nuevo administrador, al consejo, para que haga una asamblea, y si no la hacen, ¿qué hago? Y a su vez, la documentación que respalda, no la entrego hasta que no la aprueban, o la entrego y saco fotocopias. No me queda claro la operatoria. Cuando es un consorcio conflictivo que a veces... Tenemos dos opiniones distintas. Voy a dar, Dale. ¿doy la mía? Sí. Yo creo, a ver, la documentación respalda, la documentación hay que entregarla, pero si no me están aprobando la rendición, yo tengo 2 caminos. Me quedo con la original y entrego copia a sabiendas o a la resulta de la rendición, cosa que Tamara no coincide, o entrego todo y me quedo con copias certificadas. Entonces ustedes me dirán, ay, pero ¿por qué yo encima que no me aprueban la rendición me tengo que gastar en copias certificadas? ¿No? Esto es una de las cosas que discutíamos sanamente, sin pelearnos, ni No, mucho pues, menos, siempre en tono cordial. Bueno, eventualmente yo intimaría primero, siempre, digamos, antes de ir a la vía judicial, intento de todas las maneras posibles que me la aprueben y demás, y le diría que en caso de no aprobar, hago reserva de reclamar los gastos en que voy a tener que incurrir para entrar en esta vía judicial y que me aprueben la rendición. ¿Vos qué esta opiniona? Voy a responder tu pregunta. Porque Distinta a no lo te que- la respondió. No. 15 días tenés desde que vos presentás tu renuncia para entregar la rendición. La rendición la podés presentar, si hay consejo, al consejo. Si no, al administrador entrante. La realidad es que difícilmente tu rendición se ponga de manifiesto en una asamblea, que sería lo ideal. Eso es Disney, que no suele pasar. Quien tiene la potestad de mirar tu rendición, pero no va tampoco a dar veracidad, va a ser el administrador entrante. ¿Por qué? Porque él va a mirar esa rendición y la va a ir cotejando con lo que le va pasando en los primeros meses de vida de él, de su gestión como administrador. Por ejemplo, si vos hubieses sido un buen administrador, entregaste tu rendición de cuentas y
quien viene atrás ve que no lo intiman de AFIP, no lo intiman de AISA, no lo intiman de Metrogas, está entendiendo que todas las cuentas que vos das por pagas están pagas. La realidad es que uno tendría que ponerlo en asamblea para que aprueben tu rendición. No va a pasar. Ok. Lo comenté, digamos, estoy por renunciar y en una asamblea anterior no aprobaron la rendición porque no habían visto la documentación y sin embargo, de vuelta, estaba a disposición. Ojo, si en una asamblea no estamos discutiendo si ven o no ven la documentación. No, pongo el caso, digamos, en una rendición no quisieron, la terminaron aprobando porque yo le expliqué, a ver, no pueden no aprobar la rendición porque no vinieron a verla. Estaba a disposición, nadie vino. Ok, esa está aprobada. Bueno, ya me cansé de consorcio conflictivo, voy a renunciar, entonces quería saber, en el caso de que no la aprueben, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿Tengo que mandar una carta documento al administrador, no al consorcio? No, vos le mandás una carta Dejo esperar documento al 30 consorcio días. diciendo que si vos estás renunciando tenés que mandar una carta documento diciendo que renunciás Sí. a tu mandato con fecha tal. ¿Qué? Al consorcio. No, bueno, si hay por eso, pero en el caso de él hay consejo. En el caso de él tiene un consejo de administración. No, es que la aceptación o no va a ser la asamblea quien da aceptación de su rendición y obviamente de su renuncia. Eso lo van a hacer. El tema es que lo más probable es que su rendición quede ahí en stand-by. Eso es lo que yo le quería plantear, que tiene 15 días y que tu rendición va a quedar en stand-by ahí. Yo me guardaría la documentación. Por ahí. Si es un consorcio en discordia o tenés... Guardate la documentación que a vos te va a servir el día de mañana para eventualmente, si es vos analizás la viabilidad y la conveniencia de iniciar una acción judicial para que te aprueben esa rendición, guardar la documentación respaldatoria que vos consideres importante. Bien, ahora, última preguntita, disculpen. Yo le entrego al consejo, al administrador, Sí. la rendición de cuenta, me firma una copia que recibo tal día. Ellos deberían convocar una asamblea para aprobarla. Si no lo hacen, a los 30 días, ¿está aprobada? Vos tenés un comprobante que respalda que fue Yo les entregué al consejo o al administrador la rendición de cuentas para que el próximo administrador convoque asamblea. Si Por no eso- lo hace, Y quedó. Ah, sí. Lo que pasa es Trein- que, a ver, para que quede una aprobación tácita, tenemos que tener garantizado que todos los propietarios tienen a su disposición esa rendición. ¿Sí? En una Exactamente. La única manera es en una asamblea. No. No, por eso, Pero- lo ideal es, perdón, ¿no? Pero me parece a mí que lo ideal es, para hacer como un 2 en 1, es que pidas una asamblea, que presentes tu renuncia, que presentes tu rendición final, todo en el mismo momento. Exacto. Bravo. Todo en uno. En un combo. ¿Me ¿Alguna- expliqué? Es que si no, no te queda otra, si no, tu rendición te queda boyando. Eso A es ver, lo ideal. Hay más preguntas. Bueno, me quedó la duda con respecto al formato de liquidación final, donde detalla el estado financiero, por ahí no coincide con los movimientos bancarios. ¿Ese saldo tiene que estar conciliado? Y si no es así, ¿le podemos pedir al administrador un detalle ampliado para que nos conciliar ese saldo? El tema es el siguiente. En el estado financiero, el resumen de movimientos bancarios es tal cual el extracto bancario. Ahí no vas a encontrar una conciliación. Hay administradores que concilian en el primer cuadro, lo cual concilian cuentas que se ajustan de forma automática. Esto que yo explicaba, un cheque pendiente de débito no se ajusta. Al mes siguiente ese cheque va a entrar en la cuenta bancaria. Lo que se sugiere es, por nota, pueden llevar una conciliación. Pueden decir, el saldo de la liquidación de expensas es 1.000, pero si entran todos estos cheques bancarios, mi saldo ajustado es tal, que lo más probable, que sería lo correcto, es que te va a coincidir con tu saldo bancario. Pero esto no, la realidad es que no hay... No hay una reglamentación que indique mis expensas cómo llevarlo. Lo que sí existe es que ustedes lleven una conciliación, pero no porque estén obligados. No existe la obligatoriedad de conciliar.
Eso tiene que ver con un tema propio de cada uno. No es que hay un libro bancos que hay que rubricar. Eso lo hace el administrador para saber justamente cuál es la situación. Ahí, está ahí ¿Yo? hay una persona atrás. No, que está- espérate. Obligatorio. No, por eso, una cosa es la obligatoriedad que tiene el administrador de llevar dentro de la liquidación de expensas una conciliación dentro del estado financiero. No hay lugar, porque va a tocar partidas que se ajustan de manera o sea, son temporales. Entonces, de esa manera estás, bueno, porque de esa manera estamos tocando en el estado financiero, en el estado de saldo, cuentas que voy a estar todos los meses subiendo y bajando y que tal vez puede traer confusión a quien lee. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Claro. Claro. Tal cual. Tal cual. Por eso digo, no 100%. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Vamos a ver atrás. Si recibimos registros de remuneraciones, suponete, que no están actualizados, ¿se deja sentado algo? Porque yo no me voy a poner a llenar de años anteriores. Registro de remuneraciones. Registros de remuneración. El libro de sueldo. sueldos, hijo, el de sueldos. Libro sueldos. Libros Sí. sueldos. Manual. ¿Sí? ¿Sí? Hay que buscar todas las liquidaciones y llenarlo. Hay que llenarlo o también se puede extraviar. Yo no lo dije. Una vergüenza. Claro que sí, claro que sí. Pero yo lo informaría, le explicaría. Acá tengo un libro de 1980 que no me alcanzan ni los cuadraditos para escribir todo lo que tengo que escribir. ¿Y esto qué hacemos? Si hay que ponerlo, bueno, sale tanto. Exacto. La realidad es que ustedes tienen el deber de llevar los libros en debida forma. O sea, en realidad no es que lo ponemos a disposición de la asamblea que decía si lo hacemos o no lo hacemos. Hay que hacerlo. Quieren buscar presupuestos, a ver quién quiere ponerse a completar un libro manual, es otro tema, pero el deber de llevarlo está. Gracias. No de nada. La pregunta es con relación a lo que dijo ella. ¿El saldo bancario tiene que coincidir con el saldo que me figura en el resumen del banco? Claro. Porque la administradora de nuestro consorcio, ningún mes coincide el saldo bancario con el del resumen. Ok. Siempre hay diferencias. Las diferencias son porque tal vez la administración corta un 25 de mes, porque por ahí el 31 de diciembre no creo que esté buscando el extracto bancario del banco. Sí, sí, sí. Suele pasar por un tema operatorio que sí o sí cortan antes. Lo ideal es que, si ese es el caso, humildemente recomiendo que exista algo que informe que el banco está a una fecha determinada. Lo ideal, obviamente, es que todo cierre al 31 o al 30 de cada mes. Claro, porque ponen ahí en la liquidación de expensas que cierre al fin de mes. O sea, cierre de... Entonces, si en la liquidación dice que es el cierre a fin de mes, el banco tiene que estar a fin de mes. Y debería coincidir con el extracto bancario. Está, gracias. ¿Qué hay, perdón? Acá Claro, adelante, bueno. acá adelante y allá atrás. Y hacemos las últimas. Igual hablaba del resumen Entonces, últimas bancario preguntas. y el extracto bancario. Hola, tengo una consulta. Quería saber si existe un tiempo de caducidad por deuda de expensas. Sí, 2 años. Porque estuve escuchando no hace mucho en una asamblea en donde vivo que dicen que después de los 6 meses la persona que deba más de 6 meses de expensas ya queda caducada la deuda. Quería saber si eso era cierto. No, Yo quizás- quiero vivir ahí. No, quizás vos a ver, una cosa es lo que por ahí el reglamento dice, que se podrá iniciar la acción de ejecución de expensas si el propietario debe 3 meses. Eso es una cosa. Y otra cosa es la caducidad. Son cosas completamente distintas. Si me reclaman una deuda en
estamos ahora en noviembre del 2019 y me quieren reclamar una deuda de noviembre de 2016, eso está prescripto. Y otra cosa es que el reglamento establezca que se puede iniciar una ejecución de expensas cuando un propietario deba mínimo 3 meses. ¿Me explico? Sí. Son cosas distintas. Gracias. Allá atrás. Qué bueno, ¿no? Los 6 meses que te prescriban. Sí, por eso yo quiero Estaría vivir en ese buenísimo. consorcio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero gracias por la charla, muy productiva. Y les quería hacer una consulta. Yo acabo de agarrar un consorcio que tiene una multa en AFIP por presentación tardía del F931 de los años 2016, 2017 y el primero del 2018. Resulta que el administrador anterior estuvo 1 año. Y esto le corresponde no al administrador que me transfirió la documentación, sino al anterior, del cual no hay ninguna documentación. ¿Qué puedo yo hacer con eso, digamos? Aprovecha la moratoria que termina el 30 de noviembre. Y después fíjate qué podés hacer con eso. Pero yo puedo ir al administrador anterior, no, el anterior. Vos podés hacer todas las gestiones. El tema es el costo que te va a llevar versus lo que tenés que pagar. Exacto. Ok. O sea, eso ponelo de manifiesto en una asamblea. Que Sí. decida el consorcio qué quiere hacer. Si quiere ir a buscar a los administradores anteriores para que te paguen 400 pesos por mes. Ok, gracias. ¿Sí? No de nada. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas Gracias por gracias. estar acá. Gracias.